A lo largo de sus más de 100 años de historia, el cine nos ha traído una incontable cantidad de películas que han venido desde todas partes del mundo. Algunas de estas cintas lograron volverse populares y son recordadas por la mayoría de los cinéfilos, ya sea por quienes las pudieron ver en el momento de su estreno o más tarde en formatos caseros y servicios de streaming. Sin embargo, el número de películas que logran meterse en el imaginario colectivo es bastante reducido en comparación a la cantidad enorme de producciones que se han hecho a lo largo de todas estas décadas. Pero a pesar de esto, y por más baja que haya sido la popularidad de un filme, si buscas en los lugares correctos, puede ser posible encontrarlos, ya sea por medios oficiales, en alguna tiendita de segunda mano o inclusive a través de la piratería digital. Dicho esto, existe otra categoría de películas que no pueden ser encontradas de ninguna de las maneras antes mencionadas, ya sea porque fueron censuradas, sus copias se perdieron o simplemente sus creadores se arrepintieron antes de estrenarlas, entre muchos otros motivos. Estas producciones forman parte de un tópico conocido como los media, y en el video de hoy he decidido traerles la historia tras 10 de ellas, con datos bastante interesantes que seguramente llamarán la atención a más de uno. Antes de comenzar, los quiero invitar a dejar un like y suscribirse para seguir trayéndoles este tipo de videos. Solo les tomará un segundo y les prometo que me ayuda un montón. Ahora sí, sin más que agregar, yo soy Ronnie para Ronnie TV y esto es 10 películas perdidas que son un completo misterio. Número 10. Gothic Maid Hana no Utume es una película de anime y ciencia ficción basada en el manga de Five Star Stories. Fue dirigida por Mamoru Nagano y estrenada el 1 de noviembre de 2012 en poquísimos cines nipones. La trama en sí no es demasiado llamativa, ya que vendría a ser la típica historia de idols que deben salvar al mundo. Lo interesante es aquello que gira en torno a su producción y posterior estreno, ya que en un principio estaba pensada para ser una ova de no más de 30 minutos, pero el director decidió extender más la historia para poder sacarla en formato película, con una resolución 4K y un sistema de sonido Dolby Atmos, tecnología bastante puntera para su época. La razón de que esta película no pueda ser vista por la mayoría de los mortales es que jamás fue editada en formatos caseros ni digitales. Por el contrario, solo existen alrededor de 10 copias del rollo original, repartidas por distintos cines exclusivos de Japón. Además, solo puede ser exhibida cada cierto tiempo, previa autorización de la productora Kadogawa. Esto se debe a que el director, en una actitud bastante elitista para mi gusto, considera que esta cinta solo puede ser realmente apreciada en un cine con una pantalla 4K y un sistema de audio envolvente. Así que el fan de ese manga que viva fuera de Japón tendrá que viajar hacia allá para verla o quedarse con las ganas. Número 9. Quentin Tarantino es uno de los directores más aclamados y reconocidos de la actualidad. Creo que todos estamos de acuerdo cuando decimos que su ópera prima es Reservoir Dogs del año 1992. ¿No es así? Pues no, ya que 8 años antes, en 1984, el bueno de Quentin junto a su amigo Craig Hammond escribieron un guión y dieron marcha a la filmación de una película independiente. Esta película llevaría por nombre My Best Friend Birthday. Nos cuenta la historia de un chico que, viendo a su mejor amigo pasando por una ruptura amorosa y aprovechando que su cumpleaños está cerca, decidió hacerle una fiesta sorpresa, pero a pesar de sus buenas intenciones, la reunión no terminaría como originalmente se había planeado, desencadenando un montón de incidentes. Luego de un par de años de producción con un bajísimo presupuesto, la acabarían de filmar en 1987. Fue grabada en una cinta de 16 milímetros con una duración de 70 minutos. Este rollo sería enviado a un laboratorio de edición para hacer lo correspondiente antes de presentársela al gran público. Lamentablemente, el laboratorio sufrió un incendio en el que se perdería un montón de material, incluida la cinta de Tarantino. Después de muchos esfuerzos, se pudo rescatar más o menos la mitad del metraje que se presentó en algunos festivales de cine independiente y hoy en día anda circulando por internet. Si bien podemos considerar esta ópera prima de Tarantino como fallida, acabaría sirviendo de algo en el futuro, ya que años después, Tarantino terminaría reciclando el guión para escribir True Romance. Número 8.
Fantasmagoria, las visiones de Lewis Carroll, sería una película de terror y fantasía escrita, dirigida y protagonizada por el mismísimo Marilyn Manson. La producción fue anunciada mediante un tráiler durante el Festival de Cine de Berlín en el 2006. A pesar de esto, nunca se dio una fecha de estreno, incluso habiendo diversos comunicados en distintos medios sobre la cinta, hasta el anuncio de su cancelación en 2010. La sinopsis decía lo siguiente: Inglaterra victoriana. Un escritor obsesionado en un aislado castillo es atormentado por noches de insomnio y visiones de una chica llamada Alice después de la muerte de su padre en 1869. Se encuentra a sí mismo como un síntoma de su propia invención. La película posiblemente nunca fue terminada, y esto hizo eco después de que en algunos medios se alegara que fue cancelada, aunque nunca hubo una noticia oficial. Por otra parte, hay fuentes que dicen que la película sí fue acabada, y que existe una versión preliminar de la misma, en la cual se basaría el tráiler que presentaron. Tanto Manson como Anthony Silva, quien sería el director, fueron preguntados por los fans en sus perfiles de Reddit acerca de la cinta. Ambos dieron versiones muy distintas sobre lo que supuestamente ocurrió, por lo cual sigue la especulación de saber si en realidad existe dicho corte, o todo es un mito alrededor de esta misteriosa producción. Número 7. Cactus in the Snow, también conocida como El cactus en la nieve para los amigos en Latinoamérica, fue una película independiente estadounidense estrenada en 1971, aunque algunos dicen que 1970. En ciertos países como Reino Unido, Estados Unidos y México se estrenó en cines, mientras que en otros países solo fue una película para televisión. Era una especie de drama-comedia, en la que un joven soldado estadounidense necesita desesperadamente perder su virginidad antes de ser enviado a la guerra de Vietnam. Durante su último fin de semana libre, vive una serie de aventuras buscando tener relaciones. Todo cambiaría cuando conoce a una joven que parece dispuesta a ayudarle con su problema, pero hay un secreto que ella no le ha contado. En su momento, fue una cinta muy polémica, ya que salió a la luz en uno de los puntos más álgidos de la guerra de Vietnam, justo en el momento donde se empezaba a anticipar un posible fracaso de la ofensiva americana, por lo que banalizar sobre el conflicto se consideraba una burla, casi una ofensa, sobre todo para el público gringo. En un momento de la década de los 80, tuvo una pequeña distribución en VHS de unas 1000 copias. Algunas de ellas hoy en día son vendidas a precios altísimos por tiendas digitales como eBay o Amazon, pero es bastante complicado encontrarlas. Encima, aquellos que han adquirido alguna copia las han ocultado bastante bien, ya que ningún fragmento ni tráiler ha salido a la luz en más de 30 años. Sigue siendo recordada por varias personas que la vieron en su momento. Número 6. El alimento del miedo es una película de terror mexicana dirigida por J.P. Moctezuma y estrenada en 1994, un año antes de que el director falleciera. Está basada en la leyenda urbana de la tamalera asesina, una popular historia mexicana en la que una mujer asesina a alguien para cocinar con su carne. Además de ser el director, J.P. también escribió el guión junto a Jorge Victoria. La trama se sitúa en un barrio de clase baja de México, donde don Ramón y su esposa Petra tienen una compañía de circo. Se ven en obligación de cuidar a la hija de una de sus amigas, que ha sido encerrada en la cárcel por tráfico de drogas, y lamentablemente por negligencia de sus cuidadores, la niña tiene un accidente que acaba con su vida. Para evitar problemas con la policía, Petra usa su cadáver para hacer tamales, que después vendería a los visitantes del circo. Durante muchos años, la película cayó en la oscuridad. Se desconocía si ya había sido terminada o proyectada alguna vez, ya que no existía prácticamente información y la mayoría del elenco o ya había fallecido o no tenía redes sociales. Las cosas se aclararían cuando fue proyectada en el macabro Festival de Cine Internacional por el año 2006, dejando finalmente atrás el mito y convirtiéndose en realidad. Para mala suerte de aquellos a quienes nos llama la curiosidad verla, esa fue su última proyección, como petición de la familia del director en respeto a la muerte del mismo. Hoy en día la única copia se encuentra archivada en la Cineteca Nacional de México, siendo imposible acceder a ella. Número 5. Los años 70 sin duda fueron el auge de las películas de explotación. En el año 1975, el director americano-belga Charles Nisset, quien había dirigido películas como Rescue Force o Slaves of Love,
nos traería una cinta llamada Voodoo Heartbeat, la que trataba sobre un suero rejuvenedor experimental que transforma a un científico loco en una bestia con colmillos sedienta de sangre. La película fue rodada con todas las de la ley en ATF Studios en Las Vegas, Nevada. De hecho, el presidente de la extinta TWI International, Robert Saxon, anunció que Michael Zapata, uno de los actores de la cinta, sería supuestamente la principal estrella de cine y televisión en los próximos años. Irónicamente, esta fue su única interpretación. ¿Por qué está tan arriba la película en el ranking? La razón es que esta cinta era algo totalmente mainstream. Fue hecha por uno de los estudios de serie B más grandes del momento y con un presupuesto moderado, por lo que es absolutamente extraño que hoy en día sea imposible de encontrar. El filme hasta el día de hoy está perdido y no se encuentra disponible en ningún medio digital. Tampoco existen copias en VHS ni DVD. Lo último que se supo fue en 2013 cuando un usuario llamado Paul Hyde compartió 2 minutos de metraje que más tarde fueron eliminados por YouTube. Solo sobreviven en internet algunas imágenes, anuncios de periódicos y carteles. Número 4. La mayoría de los que disfrutan del cine de terror seguramente recuerdan La Masacre de Texas del año 1978 dirigida por Tobe Hooper. Otros pocos recordarán su secuela Masacre en Texas Parte 2 de 1986 rodada por el mismo director. Pero ¿sabían que existe una tercera parte a modo de precuela que jamás vio la luz y además fue dirigida por el hijo del director original, William Hooper? ¿No? Pues yo tampoco lo sabía. Hasta ahora. Esta cinta estaba planeada para estrenarse en el año 2000 con el nombre de All American Massacre, pero por distintos motivos finalmente tuvo que ser cancelada, aunque a todas luces la película está totalmente terminada. Los motivos de su cancelación varían según la fuente. Algunos dicen que es porque en realidad no fue un producto oficial, sino que fue una especie de fanfilm hecho por las malas. Otros dicen que sí tuvo el visto bueno del estudio, pero que por un problema de licencia con el escritor original de la saga, prefirieron cancelarla, ya que el tipo no autorizó su estreno y eso los podía meter en un problema legal. La veracidad de su existencia ha sido comprobada, ya que en el 2008 subieron a YouTube un teaser y un tráiler como tal. Encima, en 2014, también salió una entrevista con varios de los actores involucrados, en la cual se podían ver clips del backstage y de la producción. La última información con respecto a esta película ha sido subida a Instagram por una cuenta llamada All American Massacre, en la que se han dejado varios mensajes con respecto a lo que podría llegar a ser un próximo estreno de la misma por medios digitales. Seguro que como yo, muchos lo estaremos esperando con ansias. Número 3. Lash of Lust es un largometraje western de sexploitation dirigido por Al Adamson, quien ya había hecho películas de culto como Drácula vs. Frankenstein o Los sádicos de Satán. El argumento, como en la mayoría de estas pelis, no es nada del otro mundo. Un grupo de bandidos aterrorizan a los pasajeros de una diligencia. Durante el robo, los bandidos secuestran a 2 de las pasajeras, quienes son llevadas al escondite de la pandilla, pero los criminales son tan estúpidos que se enfrentan en una pelea entre ellos, permitiendo a las mujeres escapar. Fue estrenada en febrero de 1972 en el Cine Astor en Minneapolis, en una función doble con otra película de nombre The Pleasure Machine. Posteriormente, fue proyectada en funciones dobles hasta 1976, año en el que dejó de circular. Esto causado porque saldría a la luz una gran polémica sobre la producción de la cinta. Lo que hizo infame a esta película es que fue rodada durante los años 60 en el rancho Spahn, mismo que en ese momento pertenecía a la familia Manson, el culto liderado por Charles Manson, quienes asesinaron a Sharon Tate, además de otros homicidios perpetrados en 1969. Existe una anécdota del director Adamson en la que se cuenta que tuvo un conflicto con Manson por la reparación de un auto. Esta anécdota sería recontada en la película de Quentin Tarantino Había una vez en Hollywood. Hoy por hoy es imposible encontrarla. Lo único que se puede hallar en internet es algún cartel publicitario y afiches de su estreno. Sin embargo, no hay registro de copias existentes en ninguna parte. Número 2. Las películas sobre Jesucristo siempre han tenido algún tipo de controversia. Para directores y actores es muy complicado dar en el gusto a todos cuando se representa esta figura en pantalla, ya que la religión católica o aquellas en la que Jesús es un ente importante
son bastante escépticas ante cualquier visión física de él. Hasta ahí podemos pensar que a veces es algo exagerado, pero entendible. Aunque, ¿qué obtenemos si a eso le sumamos que la película en la que aparecerá el Mesías es triple X y de corte homosexual? El resultado no puede ser otro que manifestaciones en contra de la cinta y una funa monumental. Esta es precisamente la historia de la película Him, una cinta del género pornográfico estrenada en 1974. Como suele ocurrir con estas películas, el argumento es casi inexistente, solo una excusa para mostrar escenas de coito. Lo curioso es que a pesar de lo polémico del personaje que tratan de mostrar, al principio nadie le dio mucha pelota. De hecho, fue exhibida por algo así como 2 meses en distintos cines X de Estados Unidos. Todo bien, hasta que se corrió la voz por ciertas capillas católicas, quienes empezarían una protesta pública para que dejaran de proyectarla y destruyeran sus copias. Según la fuente de la época, esto fue lo que ocurrió, y se quemaron todos los rollos que habían. Esto generó que por mucho tiempo se creyera que la película era un mito. No fue hasta el año 2003 donde un blog la menciona en una lista de películas perdidas, aclamando que la película sí existía y no era una mentira como muchos pensaban. Varios años después, en otro blog, se hizo una extensa entrada sobre la cinta, investigándola más a fondo, encontrando ahora sí evidencia real sobre su existencia y algunos datos nuevos. Me gustaría mencionar más detalles, pero la verdad es que muchos de ellos ocupan palabras que YouTube no aceptaría, y no quiero que me bajen el video. Así que si quieren investigar un poquito más, les dejaré un link en la descripción. Número 1. Es de conocimiento popular que las películas basadas en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío son un tópico recurrente en las producciones de Hollywood. Este tipo de cintas casi siempre son alabadas por la crítica y algunas de ellas se han transformado en grandes clásicos de la historia del cine. Entre todos los filmes que abarcan esta gran lista, existe uno en concreto que fue blanco de gran controversia incluso desde mucho antes de su estreno, ya que muchos de los periódicos y medios de aquella época consideraban que se trataba de una historia de mal gusto e insensible, comenzando una campaña de desprestigio contra la producción de la cinta en 1972. Tanto así que hasta el mismo creador Jerry Lewis, incluso habiéndola terminado, prefirió no estrenarla y decidió almacenarla bajo 7 llaves, con la esperanza de proyectarla en algún futuro donde la controversia ya hubiese quedado atrás. Esta película llevaría por nombre The Day the Clown Cried, o El día en que el payaso lloró, y nos contaría la historia de un payaso alcohólico que es llevado a un campo de concentración y obligado por oficiales de las SS a tranquilizar a los niños judíos antes de llevarlos a la cámara de gas. Todo esto con la promesa de que si cumplía, lo dejarían en libertad. Solo con este breve resumen ya entenderán por qué generó tanta polémica. Según yo es una lástima, parecía ser una historia bastante interesante que bien contada pudo generar gran impacto. De todas maneras, en internet está el guión filtrado y existen algunos clips e imágenes de la cinta en los cuales se puede apreciar el tono y la estética de la película. Durante muchos años se especuló que la cinta había sido destruida, pero un poco antes de la muerte de Jerry Lewis en 2015, distintos portales de Hollywood difundieron la noticia de que se había firmado un acuerdo de proyección 10 años en el futuro, o sea, 2025. Así que crucemos los dedos para que esto sea posible, ya que solo quedan un par de años para que llegue esa fecha. Actualmente su única copia se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. No hay dudas de que el mundo del cine jamás acabará de dejarnos misterios tanto dentro como fuera de las películas. Al ser un arte tan complejo de llevar a cabo, siempre existirán detalles en algunas producciones que con el pasar del tiempo se acabarán convirtiendo en mitos. Espero que hayan disfrutado el video. No olviden dejar un like y suscribirse para traerles más contenido como este. Yo soy Ronnie para Ronnie TV y nos vemos en la próxima. Chau chau.